Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los amigos de la baja preferencia temporal, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana la verdad es que solo quería comentar una noticia y que tampoco lo es como tal, pero quería hablar del Bitcoin, que no soy ningún experto para nada, pero llega un punto en el que 3 de cada 5 días en el trabajo se habla de Bitcoin con declaraciones del estilo de, bueno, si hubiera invertido hace 6 meses, ahora tendría 3 veces mi dinero. Por lo tanto, debería invertir. Y la verdad es que es realmente curioso y bueno, me da un poco de miedo, la verdad. Porque ves a grupos de WhatsApp que ponen la imagen del precio del Bitcoin en escala logarítmica y dicen, bueno, y a futuro va a seguir esta línea que trazo aquí y así hasta la eternidad. Y la verdad es que yo no viví la burbuja.com o no era consciente de ella. Yo no sé hasta qué punto se parece a Terra o no. No tengo ninguna duda y no soy ningún experto de que, bueno, el blockchain es realmente algo revolucionario, que el Bitcoin es algo así como lo que es el email para Internet. Bien, creo que entiendo todo eso, pero al final el precio del Bitcoin lo fija la oferta y la demanda. Si la oferta y la demanda es especulativa, creo yo que es fácil que se formen burbujas. Y la verdad es que se ve a mucha gente con miedo de perderse la fiesta y ante ello lo que yo estoy es encantado de perdérmela porque, vamos, no parece el activo más seguro. Y bueno, antes de pasar al episodio como tal, quería comentar que voy a estar en Madrid del 4 al 6. Yo soy de San Sebastián, pero me voy a pasar por Madrid y bueno, tengo alguna reunión con gestores de fondos, pero estoy libre, así que si alguno quiere tomarse un café o conocerme, yo encantado. Así que escribidme pues un mail, un comentario y yo encantado de estar con algún oyente. Y bueno, en este episodio lo que quería hablar es de la disrupción tecnológica. Y todo viene de una vez que me reuní con un oyente del podcast y estuvimos hablando de diferentes inversiones. Y yo por aquel entonces estaba estudiando un poco SCS y DFS, son retailers de sofá en Inglaterra. Y bueno, pues SCS la llevó Valentum y creo que True Value, DFS algo parecido y también Equam. Y bueno, al final son negocios con bastante flujo de caja y al final entre el Brexit y bueno, y que son muy cíclicas, pues digamos que están bastante baratas en un mercado que suele consolidar en crisis, etcétera. Y bueno, parecen bastante buenas inversiones. Y yo se lo comentaba a este oyente y no referido a estas empresas, pero él creo que dijo la mejor frase de inversión que he escuchado nunca, que es, yo no pongo mi pasta en esto. Y la verdad es que se me quedó bastante porque mi teoría es que a uno le definen más sus fracasos que sus éxitos, porque al final, casi por casualidad es posible conseguir unas rentabilidades en ciertas acciones, pero cuando fallas, seguramente estabas en lo erróneo y tu tesis no era la correcta. Y esas cicatrices te suelen condicionar al futuro y suelen cambiar tu modo de invertir. Y, y entonces lo que yo veo muy importante es fijarse en estar seguros con nuestra tesis de inversión o con lo que compramos. Es decir, no fijarnos solo en los números o leerlo en algún sitio, sino que realmente nos lo creamos. Porque es relativamente fácil hacer un Excel
y poner unos números de crecimiento futuro, pero eso se tiene que basar en algo. Y ese algo, aunque sea de forma subjetiva, nos lo tenemos que creer, porque si no, pasará algo malo, la acción bajará, no tendremos argumentos y venderemos o bueno, la situación no pintará bien al menos. Y por eso creo que muchas veces los inversores pensamos en la octava derivada de todo, lo cual me gusta mucho, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando llegue el coche autónomo? ¿Y si Amazon empieza a vender coches? ¿Y qué pasa si Google entra en este negocio, ¿no? Y son una serie de preguntas que son escenarios futuros que en vez de debilitar la tesis, yo creo que la refuerzan. Y al final te plantean una serie de escenarios futuros que tú ponderas como de probables son y si van a pasar o no. Y yo creo que el que piense que su empresa o su tesis de inversión es infalible, la realidad es que seguramente no lo ha analizado del todo bien. Porque siempre hay riesgo, claro. Em, entonces, en relación a esto de preguntarse mucho las cosas y bueno, crear estos escenarios futuros, quería contar la historia de Casper. Casper Mattress es una tienda online de colchones que empezó en el 2014. Y lo que hacen ellos es venderte un colchón por debajo de los $1.000 por internet, te lo meten en un paquete cuadrado enrollado que es realmente pequeño y consiguen que los gastos de envío pasen a ser un décimo de lo que sería el colchón en sí, te lo traen a casa, si te gusta bien y si no, en 100 días lo vuelves a devolver y te viene alguien a recogerlo a casa. Y este negocio fue un éxito. Al final se centraban en tener un solo producto, barato, que el envío fuera gratis y que lo puedas devolver. Y así esta empresa triunfó. Y lo habitual, siendo un inversor de un retailer de colchones, por ejemplo, hubiera sido, bueno, la gente tiene que venir aquí y tiene que tocar el colchón, evidentemente, porque va a dormir 8 horas diarias aquí, es una compra realmente importante. Bueno, pues la realidad es que no. Y si haces que tus devoluciones sean fáciles, tienes un producto barato y la gente lo recomienda, pues al final la gente acaba comprando colchones por internet. Y, y este me parece un caso bastante claro de hasta qué punto hay que pensar realmente nuestras ideas, ¿no? Sí, que un colchón no sé, o sea, que hay que ir a tocarlo esa hipótesis es verdad o no. Entonces, este proceso me parece muy interesante. Y volviendo un poco a los sofás, que yo sí que soy inversor en SCS, ¿por qué creo que esto que pasó en los colchones no va a pasar en, en los sofás? Bueno, al final, por un lado, es más fácil de llevar un colchón claro, un sofá tú no lo puedes enrollar en una caja, aunque bueno, sí que hay sofás modulares que te los mandan a casa. eh, y hay que tener en cuenta, por otro lado, que el dormir, hay un montón de investigación en dormir. Muchos centros tecnológicos. Imaginaos que alguien os ofrece un colchón que vale 1.000 euros más, pero, no sé, mejora tu calidad de sueño en 10 puntos sobre 100. Pues quizá lo comprarías. Entonces, es un sector que está más abierto a la disrupción. Un sofá, a priori, parece más aburrido, diría yo. Y por otro lado, que para meter un sofá en casa, pues tiene que venir desmontado, hay que montarlo. Claro, o sea, la fricción de devolver un sofá es bastante alta. Esto de lo pruebas 100 días y si no lo devuelves, bueno, ponte tú a montar, desmontar el sofá. Bueno, creo que el sofá tiene
bastantes más barreras que el colchón y, y ese es mi argumento al final. Además de todo esto, Amazon ya vende sofás en Estados Unidos y si vais a su página veréis que no tiene mucho éxito, pues cada sofá tiene 10 reviews, por lo tanto considero yo que ese modelo parece que no es el mejor. Pero claro, el inversor al final tiene que ponderar todos estos escenarios, pero hay que darles ese peso de si se van a cumplir o no. Quiero decir, llegará un futuro donde, bueno, quizá haya aerotaxis, pero la probabilidad de que haya aerotaxis en 2 3 años es baja. Eh, entonces, al respecto de esto, hay el ciclo de sobreexpectación de Gartner, ¿vale? Gartner es una consultora y lo que define este ciclo es las diferentes etapas que hay en la creación de una tecnología. Hay una primera etapa de lanzamiento tecnológico, donde, bueno, digamos, se hace todo el I+D, hay una primera ronda de capital, bueno, se empieza a generar ese producto y llega un punto de pico de expectativas sobredimensionadas. Es decir, ya yo lo veo que es cuando entra la prensa. Al final empieza a entrar dinero, se desarrollan las primeras aplicaciones y empiezan a haber noticias. Y empiezan una noticia tras otra. Bueno, esta tecnología va a ser revolucionaria, increíble, tal. Pero, claro, llega un punto en el que alguien prueba esa tecnología, llega al consumidor en parte, y entonces estamos en el abismo de desilusión. O sea, en el abismo de desilusión, tú te habías hecho unas expectativas tan altas de lo que te habían dibujado de ese producto y luego ves que no es así, que está muy lejos de la historia que te habían contado. Entonces, pasado esta etapa, a nadie le interesa esta tecnología y hay una pendiente de iluminación, que es la siguiente fase donde ahí ya empieza a entrar dinero, las empresas empiezan a desarrollar esa tecnología y se llega finalmente a la última fase que es la meseta de productividad, que es ahí donde eh, ya es económicamente viable esa tecnología, eh, pues eso es, hacer dinero y está cerca de las expectativas originales. Probablemente ni en este punto llega a las expectativas que se habían hecho y las noticias que se habían planteado, pero bueno, llega a un punto donde funciona. Y esto ha pasado y va a pasar con muchas tecnologías. Una que se puede decir, la realidad virtual, hace unos pocos años, pues estuvo en todas las noticias, que Oculus iba a revolucionar todo, que iba a ser como una realidad paralela. Y luego, claro, luego te pruebas el Oculus Rift 1, que yo he probado el primero, y ves todo píxeles y dices, bueno, pues esto es una pantalla que tienes delante de los ojos y bueno, está muy bien, pero no es lo que me habían dicho. Y bueno, ahora parece que se están desarrollando otras cosas y puede que algún día llegue a ser viable. Y yo creo que también, de alguna forma, la burbuja.com fue eso. Si ves los vídeos donde veías a Jeff Bezos de Amazon y le preguntaban, bueno, pero ¿cómo es posible que Amazon valga más que Sears? Si Sears tiene un montón de tiendas y, y Amazon solo pues, vende libros y tal. Y claro, es que al final, bueno, hubo una burbuja y el precio se desplomó. Pero los que habían dicho eso tenían razón de alguna forma y al final se ha cumplido, ¿no? Sears cerca de la bancarrota y Amazon una de las mayores empresas del mundo. Pero claro, estaba en ese pico de expectativas sobredimensionadas que claro, la realidad está tan lejos que no se justifica lo que puedas pagar. Y entonces, bueno, al final la consultora Gartner hoy en día también suele hacer estudios de qué tecnología está en qué punto de este ciclo. Ellos ponen a la
a la realidad virtual en esta rampa de iluminación y bueno, pone pues, los coches autónomos que ahora están cerca del pico, pero luego van a estar en el valle y poco a poco pues, va a progresar. Pero claro, hay que tener un poco de cuidado también con este ciclo porque es muy bonito a posteriori y tú puedes contar la película de una tecnología, pero es muy difícil decir dónde estamos. A mí que me digan que el coche autónomo pues ahora está en el pico y vamos a pasar pues 5 años de valle y bueno, después de eso se van a crear los primeros coches autónomos, pues no sé si estoy convencido de eso. Y no toda tecnología va a seguir este ciclo. Pero sí que ayuda a un poco entender el comportamiento humano de emocionarse muy fácilmente cuando te cuentan la idea, eh, olvidarte de la realidad y que realmente está muy lejos eso que te han planteado, invertir, perder dinero y bueno, ya en el futuro conseguir esa viabilidad. Y un poco como resumen de este episodio, lo que quería decir es que el inversor al final tiene que ponderar de alguna forma el imaginarse múltiples escenarios muy diferentes que es muy poco probable que ocurran, pero tiene que ser capaz de decir dónde está y cuándo va a ocurrir eso y si realmente es posible que eso afecte el negocio, ¿no? Entonces, la tarea es realmente complicada porque hay que ser creativo o imaginativo en cuanto a escenarios futuros, pero hay que ser tremendamente realista en, en decir dónde estamos. Entonces, esa es la tarea no fácil del inversor. Y en eso estamos, y mejor o peor, creo que lo intentamos hacer todos. Y con esto terminamos el episodio de hoy, un poco más breve que los anteriores, pero yo creo que ha sido interesante. Y ya sabéis, podéis escribirme en YouTube, Twitter, suscribíos. Si queréis verme en Madrid, me decís. Y ya sabéis, seguid aprendiendo.